Buenas tardes y buen comienzo de semana. Vamos a hacer nuestra oración de hoy retomando la lectura del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Después que Jesús alimentó a unos 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió: Les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: La obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor. Jesús había dejado el lugar de la multiplicación de los panes, lo escuchábamos el sábado, porque se dio cuenta de que querían hacerlo rey. Eso porque comieron pan, y es de algún modo lo que Jesús les reprocha en esta oportunidad. Me siguen porque comieron pan en abundancia, no porque vieron un signo a interpretar. Jesús se va, la gente lo empieza a buscar de todas maneras, y uno ahí ya puede detenerse un poquito en el dolor del corazón de Jesús. Jesús viene a ofrecer el amor de Dios y la gente quiere los beneficios de Dios, cosas que se puedan obtener de Él, esto de tener pan y tener pan en abundancia. De todas maneras, esta búsqueda de pan le da a Jesús la oportunidad para invitar a hacer yo diría, un camino de crecimiento en la búsqueda, como dice hoy, de lo más importante, del alimento que permanece, que perdura para la vida eterna. Y por eso Jesús se dedica, en lo que sigue de este capítulo, a decir un largo discurso donde hace referencia precisamente al pan, al alimento, a la necesidad de las cosas de Dios en la vida. Y empieza invitándolos, minimizando, yo diría, las prácticas habituales. Probablemente por este lado viene la pregunta de la gente: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Que yo diría casi cualquier otro maestro, y sin duda las autoridades religiosas en tiempo de Jesús hubieran respondido con una nómina de sacrificios, de ayunos, de impuestos a pagar. Eso es lo que hay que hacer, esa es la obra que ellos consideran que hay que hacer para acercarse a Dios, las obras de Dios. Sin embargo, para Jesús la obra de Dios es la fe, el trabajo por el que hay que preocuparse es el de tener fe. Nosotros sabemos que la fe es un don de Dios, es uno de los tres dones sobrenaturales: la fe, la esperanza y la caridad. Los regala Dios, pero también es verdad que es algo que hay que cuidar, es algo que espera del hombre y de cada uno en particular alguna respuesta. Muchas veces uno ha escuchado decir o preguntarse dónde está Dios, ¿no?, ante determinadas situaciones, y uno también a veces podría preguntarse: ¿y dónde estoy yo? ¿En qué lugar estoy yo para poder encontrarme con Él? Dios está presente, como sabemos, en todas partes, está presente especialmente dentro de cada uno de nosotros, y usando la imagen de San Agustín en sus confesiones, uno podría decirle a Dios: estabas dentro mío y yo por fuera buscaba, o me perdía en las cosas hermosas que habías creado. Esta necesidad de alimentar la fe tiene que ver también con el modo como vivimos en la realidad de todos los días. También a la luz de esta reflexión uno podría preguntarse en qué espacios de mis ocupaciones, de mis preocupaciones, en qué espacios estoy buscando, o con qué frecuencia estoy buscando las cosas que son permanentes, los alimentos
para el alma, los alimentos que son verdaderos, que duran para la vida eterna. Es un desafío, me parece, este de no dejar de ocuparnos de las cosas de las que tenemos que ocuparnos, porque es nuestra tarea, nuestra responsabilidad, pero en medio de ellas tener la capacidad de trabajar por las cosas de Dios, tener la capacidad de mirar por los alimentos que permanecen o mirar por los valores que tenemos que defender y cuidar, que son para la eternidad, más allá de lo material que también nos toca administrar de algún modo. Creo que es algo que podemos pedirle a Dios en este día, que nos ayude a no perder la vista de las cosas del cielo, podríamos decir así, trabajar en la tierra, caminar en la tierra sabiéndonos peregrinos, sabiendo hacia dónde vamos y cómo construimos esa vida eterna que Dios nos quiere regalar. Ojalá el Señor nos ayude a crecer en la fe cada día para acercarnos a Jesús, a recibir este alimento que Él nos quiere dar. Y ojalá también, como le pasó a los discípulos después de la multiplicación, y sobre todo como les pasó con los dones espirituales recibidos después de la resurrección y especialmente de Pentecostés, salir con nuestras canastas llenas, salir a repartir ese alimento sobreabundante de la vida de Dios, para que otros también puedan recibirlo. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.